Eh, por favor, me confirma si me pueden escuchar. Ahí te Perfectamente, escucho, ingeniera. Indira. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Por favor, ¿pueden Buen ir día, buen día. activando? ¿Qué dijo? ¿No se la escuchó, Inge? Les Lo decía último. que por favor vayan activando sus cámaras. Ah, ya. Hay una persona que tiene un puntito como nombre en su perfil. Por favor, que ponga su nombre. Ya le escribí al chat para no decirlo en público. No sé quién es. Necesito que pongan todos sus nombres completos porque yo saco la captura y con eso tenemos la asistencia. Pero si no sé quién es, ¿a quién le voy a poner asistencia? Bien, mientras sus demás compañeros se van uniendo y mientras ponen sus nombres completos en sus perfiles de Zoom, vamos a estar pasando las clases conmigo mientras el doctor se pueda conectar. Él me pidió que lo reemplace mientras vuelva. Entonces, lo que vamos a hacer, o bueno, les quiero preguntar si es que han avanzado algo o que han avanzado, que han hecho en sanitaria, por favor. Solo la introducción. Solo la Solo la introducción, ingeniera. introducción. Sí. Entonces, no, todavía no avanzaron el tema uno, nada. No, no. Quedamos antes de eso. Bien, entonces hoy vamos a iniciar con el tema número uno para las personas que tienen los apuntes que lo adquirieron. Está ahí en los documentos que yo les he pasado porque yo soy la encargada. Entonces, para que ustedes puedan seguir con eso, si gustan, lo tienen ahí en los archivos. Está bien, vamos a iniciar con el número uno, está por número, ¿verdad? Entonces, el número uno es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para las personas que todavía lo quieran adquirir, el doctor me dijo que todavía lo pueden hacer hasta esta semana, pero más de esta semana ya no. ¿Dónde adquirimos los documentos? Disculpe, Eliana. Me pueden escribir a mi número y ya yo les aviso, les doy toda la información. Ok, gracias. Bien, creo que todos me conocen, ¿no? Nos hemos visto creo que Alejandra la vi en hidráulica uno, en hidrología también, ¿sí? Sí, bien. ¿Cómo está Alejandra? Bueno, para los que no me conocen, soy la ingeniera Eliana. Ya he pasado clases de las otras materias, así que creo que ya los he visto en hidráulica, en hidrología. En hidrología nadie se escapa, ¿verdad, del doctor? Porque solamente es él. Así que estoy segura que nos hemos visto ahí. Bueno, entonces voy a empezar a compartirles en mi pantalla. Vamos a iniciar, vamos a ver un poquito hoy. La clase no va a ser larga porque tengo una reunión en unos 20 minutos, así que vamos a empezar un poquito con la introducción y luego ya ustedes pueden disponer de su tiempo. La siguiente clase ya empezamos con, o continuamos con lo demás. A ver, voy a ver si ya está para que les comparta. Recording in progress. Bien, otra cosa que les voy a pedir es que
vamos a ingresar a las 9:30, ¿está bien? Más o menos unos 5 minutos a 7 minutos máximo después de que ingresemos, aceptar que ingresen a la clase, pero después no, porque es perjudicial para mí, porque yo estoy viendo ahí arriba, tal persona quiere entrar, entonces no sé si aceptarlo, seguir hablando, entonces me perjudica a mí, y ustedes saben que la mayoría ingresa con su micrófono activado, y hay personas que no se dan cuenta de eso, y uno escucha toda la bulla que hay en donde estén, en su casa, en la calle, etcétera, porque se conectan de donde estén, ¿verdad? Entonces les voy a pedir eso. Una vez que pase ese tiempo, yo voy a bloquear la reunión y nadie más va a poder ingresar para que no ocurra ese tipo de cosas. Bien, vamos a iniciar con el tema 1, que prácticamente es la introducción. Vamos a ver un poquito de lo que es, o vamos a definir un poquito qué son las aguas residuales. Vamos a ver algunos objetivos que también vamos a cumplir a lo largo de esta unidad. Y primero que todo, quiero que analicemos un poquito. Nosotros en Sanitaria 2, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo podemos tratar las aguas residuales, ¿verdad? De qué manera se tratan estas aguas, cuáles son estos componentes químicos o la materia orgánica que tiene el agua residual. En este caso, primero que todo, ¿por qué se llaman aguas residuales? Prácticamente porque son el resultado del residuo de nuestra misma actividad humana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el agua que ingresa, si ustedes tienen Saguapac, así tengan la cooperativa que tengan en casa, entonces toda esa agua que ingresa a nuestro hogar, ok, nosotros la utilizamos para diferentes cosas y diferentes actividades, ¿verdad? Para bañarnos, a la hora de bañarnos le estamos poniendo químicos porque el shampoo tiene químicos, en los jabones, lavamos la ropa, usamos detergentes para lavar platos, algunas personas riegan su jardín, al cocinar también, y así estamos hablando prácticamente de lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Ya, bueno, no todos cocinarán, ¿no? Pero en casa alguien hace ese oficio y alguien utiliza el agua que está ingresando a nuestra casa. Entonces, todo esto es prácticamente la actividad que estamos realizando con el agua que está ingresando a nuestro hogar. Y todos lo hacen, o sea, en todas las casas. No me vayan a decir que ustedes no se bañan, que ustedes nunca cocinan, que ustedes, etcétera. Todos utilizamos el agua de cualquier manera. Entonces, algunos objetivos que nosotros vamos a ver en esta unidad son los que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Fíjense, primero que todo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las características del agua residual, es decir, el agua que utilizamos, como ya lo mencionábamos en nuestro diario vivir, y que tiene que ser llevada a un determinado sitio para poder tratarla adecuadamente. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características que tiene el agua residual. También vamos a ver cuáles son las tecnologías que nosotros podemos utilizar para poder llevar a cabo este procedimiento, y haciendo énfasis un poquito en algo más moderno y no tanto en lo que se utilizaba antes. Si ustedes han visto o han escuchado qué es lo que se utilizaba o lo que hasta ahora, por supuesto, en algunos lugares se utiliza, que son las lagunas de oxidación, ¿verdad? Luego también vamos a ver o vamos a determinar qué es lo que vamos a eliminar, cuáles son esos componentes que tiene el agua residual que nosotros tenemos que eliminar para poder volver a reutilizarla. Quizás no la vamos a poder tratar de una manera tal que la podamos consumir, pero la podemos tratar para que esta agua nosotros podamos utilizarla en el riego o en las industrias, etcétera, en cualquier otro ambiente que quizás no sea el consumo humano. Bueno, luego también vamos a cuantificar los
orgánicos, es decir, vamos a analizar, vamos a ver también a qué nos referimos con la DBO, a qué nos referimos con la DQO, qué son los elementos que caracterizan a la materia orgánica que tiene el agua residual y que están presentes en la misma. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de DBO y DQO, que prácticamente son las demandas biológicas y la demanda química de oxígeno, que también en algún momento estoy segura que ustedes han escuchado de esto. En Sanitaria 1 también se habla un poco, ¿verdad? Así que no es nuevo. Bien. Aquí tenemos un pequeño esquema para que podamos ver un poquito acerca de lo que estamos hablando. Fíjense, ahí prácticamente el 1% solamente del agua que ingresa a nuestro hogar es lo que nosotros consumimos. Hay personas que ni siquiera consumen agua, consumen Coca-Cola, algún tipo de soda, etc. Pero fíjense que cuán poquito es lo que consumimos de agua potable y que deberíamos de consumir más. Luego, el 99% prácticamente es lo que devolvemos a la red. ¿Está bien? Por supuesto, las personas que cuentan con alcantarillado, ¿verdad? Pero las personas que no cuentan con alcantarillado, el agua literalmente la desechan y esto no vuelve a la red o no vuelve por las tuberías que debería devolver y no es tratada para poder ser reutilizada. Entonces, fíjense acá, en este esquema simplemente estamos viendo que prácticamente de toda el agua que ingresa, fíjense, a este domicilio o a nuestro domicilio o a nuestra casa, generalmente lo que va a volver a la red es un 99% aproximadamente, o prácticamente un 100% de lo que ingresa es lo que vuelve al sistema. Entonces, las redes o las redes que nosotros tenemos que diseñar son las que van a conducir toda el agua residual desde donde nosotros la generamos. Fíjense, aquí podemos ver el sanitario, arriba y abajo también, o el uso que nosotros le demos al agua, ok, desde donde es generada, hasta el lugar o los diversos usos que le vamos a dar al agua y llevar a dónde, a la planta de tratamiento, porque esa es la finalidad, poder tratar el agua para poder reutilizarlo. Entonces le vamos a llevar a la planta de tratamiento y muy posiblemente, por supuesto, que es para que la podamos reutilizar. Entonces, simplemente es para que ustedes vean aquí cómo es prácticamente un proceso recirculatorio que nosotros desechamos. Esto tiene que volver a la red, ser tratado para poder reutilizarlo. Bien. En este pequeño mapa mental podemos ver, fíjense, cómo funciona. ¿Les sale a ustedes que mi señal está inestable? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, ingeniero. Ya, es que a mí me sale su conexión inestable y cuando sale así es como que a veces uno escucha cortado, ¿verdad? Voy a desactivar mi cámara porque eso es lo que a mí me quita la señal, así que por favor solo me van a escuchar, no me van a ver, pero es para que me escuchen bien. A ver, entonces fíjense, aquí vamos a ver un poquito acerca de lo que es la cadena del agua urbana. Fíjense, en este mapa mental, primero que todo, nosotros tenemos aquí, esto de acá, que son las aguas superficiales. El primer cuadrito de acá. ¿Cuáles son las aguas superficiales? Son las que vienen a través de ¿dónde? Ustedes ya han pasado hidrología. A través de la precipitación o de la lluvia, que es la fuente principal del agua superficial, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros podemos obtener el agua superficial o las aguas superficiales. Luego aquí tenemos el agua potable, que quiere decir que
el agua potable nosotros la podemos obtener ya sea del agua subterránea, que eso es de conocimiento general, estoy segura también que ustedes ya lo saben, o de las aguas superficiales. Es decir, puede ser desde una fuente superficial y también podemos obtener el agua potable desde una fuente subterránea. La potabilizamos y se va ¿a dónde? Se va a recursos y a cubrir las necesidades tanto domésticas como podría ser también industriales, tal como lo tenemos aquí. Entonces, una vez que potabilizamos el agua, por favor, ¿alguien está con su micrófono activado? Bien, entonces, una vez que potabilizamos el agua, nosotros podemos utilizarla para los domicilios y también la podemos utilizar en las industrias, industrialmente. Bien, una vez hecho esto, una vez que nosotros utilizamos el agua para los fines que sean, el resto nosotros tenemos que recolectarla y pues darle este tratamiento, ¿verdad? Nos van a generar, por ejemplo, las industrias nos generan el recurso para subsistir y esto tiene que ver mucho con la polución, que quiere decir que el agua se ensucia. Puede que nosotros obtengamos algún recurso que vamos a consumir, pero al mismo tiempo las industrias también están ensuciando el agua. Polución se refiere a ensuciar. Entonces, el agua se ensucia porque ya trae con ella componentes que no son aptos para ser recepcionados ni siquiera en el río, que eso es lo que no se debe hacer, ni tampoco poder consumirla, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle el tratamiento que ésta requiere. Bien, ¿para qué? Para que la podamos reutilizar, ¿verdad? Una vez que nosotros le demos el tratamiento al agua residual, recién es que la vamos a poder o reutilizar, como lo tienen acá, podemos reutilizarla, podría ser para el riego, podría volver a ser utilizada para las industrias, para lavar los autos, etcétera. Pero también la podemos descargar, puede ser en una fuente de agua superficial como el río, por ejemplo, pero previo al tratamiento, es decir, que ya no contenga ningún componente químico que pueda, por ejemplo, matar a los peces, que pueda producir daños luego en los animalitos que viven pues en el río, no en el agua. Entonces, una vez que está tratada, recién la podemos descargar o la podemos también reutilizar. Y esa es la finalidad. Bien, entonces, para acoplar a esto, el agua residual prácticamente siempre es desperdiciada. Entonces podríamos decir que esta agua no tiene valor. ¿Por qué? Porque ya tiene polución, ya está contaminada, ya tiene residuos, ya está sucia, como ustedes le quieran decir, y necesita tratarse. Entonces, nuevamente, como lo hemos visto acá, antes de su descarga, nosotros necesitamos tratar el agua. Una vez que la hemos tratado, puede ser reutilizada o descargada en algún cuerpo de agua. Bien, entonces aquí nuevamente fíjense entre las fuentes que tenemos, por ejemplo, en lo que estábamos viendo anteriormente, son cada vez menos porque somos más personas. Para consumir el agua o para tener agua potable, ya hemos visto que podemos potabilizar el agua desde fuentes superficiales y subterráneas. Pero ustedes saben y somos conscientes, actualmente en el mundo que vivimos, sabemos que estamos explotando demasiado los recursos, ¿verdad? Y cada vez somos más personas. Entonces, cada vez hay menos agua para consumir. Y no sé si lo han escuchado al doctor,
pero él siempre dice, el agua que tenemos en el planeta y en el mundo es la misma desde hace miles de años y hoy también en la actualidad. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en los acuíferos. Ustedes saben que el acuífero tiene un límite en el que nos está cediendo agua, pero si nosotros lo sobreexplotamos, estamos asumiendo o estamos dejando de que ese acuífero no somos conscientes de la cantidad de años que se tarda para volver a tener el agua que tenía o el agua que nos está dando. Entonces, lo mínimo, si no me equivoco, son 100 años, ¿verdad? Ahora, esperar 100 años para volver a utilizar ese recurso me parece que es demasiado y no estamos dando la conciencia que deberíamos de tener al explotar demasiado. Y es por eso que al no saber utilizar estos recursos, cada vez asumimos que estamos teniendo menos agua, pero eso no quiere decir que el agua es cada vez menos, sino que estamos sobreexplotando los recursos que teníamos al inicio. Y es por eso que parece que tenemos menos agua, pero en realidad, como dice el doctor Francisco, es la misma cantidad, solo que no la sabemos utilizar. Bien, entonces, en SANI 1 ustedes ya han aprendido a calcular, por ejemplo, qué es una población futura, con un modelo lineal o con un modelo logarítmico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que pienso que eso ya no es un problema para ustedes. Ahora bien, en el anterior cuadro que veíamos estaba ahí abajito, decía sumidero, etcétera. Entonces, para las personas que quieran saber, un sumidero es, por ejemplo, el lugar donde nosotros lavamos los platos, ¿ok? Lo que ingresa por esa tubería, más allá de ahí, quizás ya no sabemos lo que sucede, pero prácticamente el sumidero es el lugar que conduce o esa tubería que está transportando el agua por donde ingresa, ¿ok? Primeramente, por donde está ingresando el agua. Ahora bien, aquí nosotros, esto ya lo hemos visto, la cadena del agua urbana, por eso está aquí en blanco. Ustedes aquí pueden observar, o si quieren podemos repasar. Primero habíamos visto que aquí estaba que el agua superficial, el agua subterránea, potabilizamos el agua y dijimos que lo vamos a utilizar para el consumo doméstico o para el consumo industrial. Una vez que la utilizamos para los fines que nosotros querramos, tenemos que tratar el agua, ¿verdad? La llevo a la planta de tratamiento y posteriormente podemos descargarla o podemos reutilizar, ¿ok? Aquí dice, tratada en una planta de tratamiento de aguas residuales. Más adelante quizás solamente vamos a ver esta abreviación y ya no todo completo, para que lo tomen en cuenta. Planta de tratamiento de aguas residuales. O en inglés, pues esto de acá, para los que gusten en inglés también. Y se van a encontrar muchas cosas en inglés en este avance del doctor, porque ustedes saben que él es muy familiarizado con el idioma. Así que no se vayan a asustar, utilicen su traductor. Por ejemplo, más adelante van a encontrar que la DBO o la DQO está en abreviación en inglés. Así que no se asusten, que es lo mismo, solamente que está en inglés. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos observar una planta de tratamiento. Fíjense que quizás en la imagen, obviamente, nosotros podemos ver que es algo pequeño, pero si estuviéramos en persona ahí, ¿cuán grande sería? Fíjense que tiene muchos equipos, tiene varios tratamientos por los cuales tiene que atravesar el agua para poder finalmente ser reutilizada. Entonces, la verdad es que es una inversión bastante grande que se realiza, pero pienso yo que es necesaria. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos dándole un nuevo uso al agua y no la estamos simplemente desechando. Bien, como les decía, fíjense que aquí ustedes pueden observar que en la planta de tratamiento vamos a tener varios tratamientos.
Por ejemplo, está el biológico, está el físico, el electroquímico, las combinaciones, etc. Cada una de estas unidades tiene un objetivo especial o un objetivo específico, ¿ok? Y, por supuesto, también trata un grupo específico de polutos, que habíamos dicho que es el poluto, es la suciedad, es decir, los componentes o las sustancias dañinas que tiene el agua. Entonces, cada uno de los equipos, por supuesto, es específico para cada contaminante que tenga el agua. No vamos a meter a un solo equipo todo porque no va a poder ser así. No vamos a meter en un equipo todo el agua y vamos a esperar que el resultado ya esté limpio. No, tiene que pasar por varios procesos o varios equipos de tratamiento para que podamos obtener lo que nosotros necesitamos o queremos. Bien, fíjense, ahí tenemos algunas cifras. Por ejemplo, 1 metro cúbico de agua potable o agua bebible es prácticamente 1 metro cúbico de agua residual. Se convierte en eso, ¿verdad? Como les decía, lo que estábamos hablando al inicio, del 100% que ingresa a nuestro domicilio, prácticamente solamente el 1% lo consumimos y el 99% o prácticamente el 100% lo devolvemos nuevamente a la red como agua que ya hemos utilizado. Ahora bien, dependiendo de dónde se eche el agua, por así decir, o donde descarguemos esa agua, puede empezar a, por ejemplo, percolarse si le echamos a la calle o insumirse en el suelo, ¿no? En el tiempo, ya que el agua se mueve muy lentamente en el medio poroso. Les vuelvo a recordar, lo hemos visto en hidrología, ustedes ya lo saben. Entonces, si nosotros simplemente echamos el agua a la calle, entonces, si es bastante agua, pues va a tardar en insumirse, en percolarse. Entonces, este proceso es lento, pero si es poca, no va a tardar mucho. Entonces, hasta que finalmente llega a dónde? A alimentar a los acuíferos, pero para esto tiene que pasar demasiado tiempo, como lo veníamos diciendo también. Es por ello que prácticamente es muy difícil identificar de dónde viene el agua o de dónde está llegando el agua que alimenta los acuíferos, porque no sabemos si es el agua que se ha percolado, que nosotros hemos consumido, o de la precipitación que ha caído directamente. Bien, más adelante tenemos, por ejemplo, la autodepuración también. De estas aguas existe, pero es muy limitada. ¿Ok? Es decir, aquí ustedes lo tienen remarcado para que no se me pierdan. ¿A qué nos referimos con autodepuración? ¿Y por qué se dice que es limitada? Porque el agua tendría que estar expuesta a la atmósfera para ese intercambio de oxígeno atmosférico con el oxígeno líquido. Y a veces no hay suficiente tiempo para esto. Es decir, por ejemplo, podríamos hacer un experimento y decir, bueno, ¿saben qué? Voy a recolectar en un balde el agua que estoy utilizando para lavar los platos o para enjuagarlos, digámoslo así, para enjuagar los platos donde no tiene la basa, etc. Entonces, podemos decir, bueno, yo la puedo autodepurar o yo la puedo limpiar, sí, pero ¿qué se necesita? Que esa superficie esté expuesta a la atmósfera. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ok, existe un intercambio de oxígeno atmosférico y el oxígeno líquido. Entonces, de esa manera, hay sustancias que sí se pueden autodepurar con este intercambio de oxígeno atmosférico y oxígeno líquido, pero esto se da en un largo tiempo. No es algo que, bueno, hoy dejo mi agua al aire libre y mañana ya está limpia y ya las puedo utilizar. No, no es así. Se necesita bastante tiempo. Es por eso que si ustedes se han dado cuenta, las lagunas de oxidación tienen un tiempo de funcionamiento también para poder luego pasar el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es algo que se da de un día para el otro, además de que tienen un área bastante grande.
Bien, más abajito tenemos algunos otros datos donde más o menos, fíjense, en América Latina el 20% de las aguas residuales es colectada y tratada, mientras que en Asia es inferior al 40%. El agua que no es tratada, ¿qué nos genera? Nos genera prácticamente insalubridad, ¿verdad? Y el grave problema del mundo es que cada día aumenta la población, que era de lo que estábamos hablando. Aumenta la población en el mundo y ahora la cantidad de agua que vamos a necesitar de aquí a unos 20 años, imagínense ustedes. Y lo que está por encima del medio ambiente prácticamente es el agua, es la que sostiene el medio ambiente, ¿se dan cuenta? Entonces, imagínense de aquí a 20 años cuánta población habrá y cuán importante va a ser el recurso, que es el agua, y van a ver que recién la gente se va a empezar a concientizar. Incluso, no sé si han visto, creo que fue el año pasado, no recuerdo, que ya el agua tiene un valor, ¿cómo se dice? En la bolsa o en el mercado. A ver, ¿ustedes han escuchado de eso? Si no me equivoco, ya lo estaban monetizando y estaba en la lista. Entonces, si se dan cuenta, es algo que ya tiene un valor estimado. Entonces, este recurso con el tiempo ya no va a tener el precio que tiene ahora o ya no vamos a pagar el precio que pagamos en la factura el día de hoy, sino va a ser mucho más elevado con el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ser más habitantes en el mundo y en el planeta, o como ustedes quieran llamar. Bien. Otro problema que nosotros tenemos es que, por ejemplo, aquí hay un bajo porcentaje de los hogares que estamos conectados a la red de alcantarillado. Y, como les decía, el agua simplemente la desechan hacia la calle, etcétera. Agua se percola y, claro, puede llegar a alimentar al agua subterránea, pero para esto tiene que pasar demasiado o alimentarlos a los acuíferos. Entonces tiene que pasar un tiempo largo. Lo mejor sería de que todos estemos conectados, poder conectarnos a esta red de alcantarillado y llevar el agua hasta los sitios donde va a poder recibir el tratamiento que necesita y la podamos volver a utilizar. Entonces, a esto también se le llama tener más salubridad, ¿verdad? Bien, entonces, con esto vamos a terminar el día de hoy. Fíjense, ustedes tienen esta tarea. Primero que todo, creo que, a ver, se los voy a leer por si hay alguna duda o por si no entienden algo. Primero, fíjense, número 1 dice, en tu familia o en tu hogar estás con alcantarillado o un sistema de pozo séptico. La respuesta es simple, ¿verdad? Sí o no, y a qué están conectados. ¿Qué cantidad de agua consumes al mes? Eso, ¿de dónde lo pueden obtener? De su factura. No es que se van a poner a medio. Pueden obtenerlo de su factura de agua. ¿Qué porcentaje de esa agua es residual? Lo hemos visto ya, lo acabamos de ver al inicio de la clase. Luego, más abajo, en la ciudad de Santa Cruz, ¿qué porcentaje de la población está cubierto por sistema de alcantarillado y planta de tratamiento? Ustedes pueden buscar en internet y pueden obtener estos datos de aquí. No estoy segura porque el anterior semestre los alumnos me decían que no podían encontrar en la página de Aguapac, entonces pueden buscar, por supuesto, en alguna otra página estos datos, es válido. Si no está en la página oficial, pues busquen en otras alternas, no hay ningún problema. Luego el número 2 de más abajo dice, en la ciudad de Santa Cruz, ¿qué porcentaje de la población utiliza cámaras sépticas? Igual este dato, si no está en la página oficial de Sahuapac, lo van a encontrar en otras páginas y está bien porque ustedes están haciendo la tarea, ¿ok? En la ciudad de Santa Cruz, número 3 de abajo, ¿qué porcentaje de la población utiliza letrinas?
saben que es letrinas, ¿verdad? No es el sanitario que nosotros conocemos, sino simplemente el pozo al vacío, como le dicen. Luego, el número 4, haga un mapa donde indique las áreas de la pregunta 2 y de la pregunta 3. Como aquí nos está pidiendo los porcentajes o la población que está cubierta por alcantarillado y planta de tratamiento, por cámaras sépticas y por letrinas, entonces, si ustedes se buscan un mapa y pueden indicar ahí o pueden remarcar más o menos el área, claro que no tiene que ser perfecto, pero más o menos el porcentaje que ustedes han investigado y lo marcan ahí, entonces pueden hacerlo, ¿ok? Por eso les dice, haga un mapa donde indique las áreas 1, 2 y 3. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda sobre la tarea? Sí, ¿Cuándo hay que Eliana. subirlo? No los he escuchado bien, van a disculpar, se corta. ¿Para Buen día. cuándo preguntan? ¿Es para el jueves, no, ingeniera? Esta tarea, a ver, pasamos clase viernes, no jueves, Sí, viernes. ¿sí? ¿O me estoy equivocando? Sí, yo Sí, estaba es viernes. equivocado. Viernes.